y muchísimo agradecimiento al licenciado, de presentar al licenciado Javier Fernando Cruz. Javier es MBA, es CIA, es auditor interno certificado y ha trabajado por más de 25 años en las áreas de auditoría, riesgos, reingeniería de procesos, principalmente en empresas industriales. Durante más de 20 años se desempeñó en el área de Risk Assurance en PwC, atendiendo tantos clientes nacionales de su natal Argentina como clientes internacionales, con experiencia en procesos de certificación SOX, donde también asistió a clientes de Argentina, México y Brasil. Una tremenda experiencia académica y muchísimo gusto por la docencia, profesor de varias universidades en Latinoamérica y un gran capacitador en muchos temas y apoyando muchos institutos de auditores internos en Latinoamérica. Así que, Javier, no me queda más que agradecerte el apoyo que le das a estos institutos centroamericanos y estoy seguro que los participantes que estarán hoy escuchándote quedarán muy, pero muy satisfechos con la calidad de charla que estamos ofreciendo gracias a tu gran apoyo. Así que, sin más, te dejamos en el uso de la palabra y muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Como decimos por acá, has puesto la vara muy alta, o sea, no me da no sé qué de lo que esperan que escuchar hoy, pero bueno, obviamente, primero que todo agradezco sinceramente el haberme invitado, como siempre, a los institutos que forman parte, en este caso, de la Alianza, ¿no? Así que, sinceramente, mil gracias, como siempre, me siento como en casa. Y bueno, como tenemos 40 minutos, obviamente vamos a empezar, como decimos por acá, vamos a tratar de poner toda la carne en el asador para que obviamente podamos aprovechar estos 40 y tantos minutos que vamos a tener, ¿no? Bueno, les comento, a ver, esta es la presentación, integrando la tecnología en el factor humano, ¿no? Y cuando empecé a delinear este título, obviamente después me dijeron que prácticamente, digamos, el eje temático de estas charlas iba a ser la innovación, ¿no? Entonces empecé, ¿no? a pensar y me dije, bueno, voy a tratar de alguna forma de hacer alguna presentación, obviamente que esté basada mucho en la innovación y tratar de, obviamente, hacer una presentación bastante original, ¿no? Obviamente, dado que ustedes están acá en el mes de la concientización, entonces me dije, vamos a tratar de no ir dando lo mismo por todos lados, sino que vamos a tratar un poco de innovar. Y me empecé, ¿no? Empecé a innovar, ¿no? Y bueno, y empezó a salir esta presentación, que vamos a ver esto que tenemos acá, pero también les voy a proponer algo más, ¿no? Algo más desde lo teórico, algo más desde la estrategia de innovación, que también es importante en lo que son las áreas de auditoría como tal, ¿no? Así que eso básicamente es la idea de este día de hoy. Bueno, como siempre digo, y a veces en algunas charlas, es que, bueno, siempre me siento como en casa, porque obviamente ya viendo las banderitas y viendo la mía, siempre digo, bueno, obviamente estamos más o menos todos parecidos, así que básicamente me siento como en casa. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de la innovación, ¿no? Porque me dijeron que ese es el eje temático y de alguna forma nosotros desde los departamentos de auditoría interna también tenemos un deber, ¿no? Y ahora que estamos en el mes de la concientización y ahora que estamos escuchando y viendo cómo la profesión se va de alguna manera modernizando, viendo cómo hay nuevas normas de auditoría, viendo cómo hay una planificación, visión 2035, viendo cómo la definición de la auditoría interna ya no es solo proteger el valor, sino que generarlo, preservarlo. Hay una serie de otras definiciones que empezamos a encontrar en la definición de auditoría. Y es cierto que si nosotros no podemos de alguna manera innovar en nuestra profesión, no vamos a servir tampoco a nuestros stakeholders y a las personas que a lo mejor están esperando de nosotros algo, ¿no? Entonces, la idea es un poco hacer una ruta de algunas propuestas de innovación y de algunos temas que obviamente tenemos que tener en cuenta porque nos van a estar de alguna forma afectando, ¿no? Y si queremos dar valor, ¿no? Que ese es el concepto
valor, en este caso sustentable, ¿no? Generar y preservar valor sustentable, obviamente tenemos que empezar a pensar cómo es la mejor forma de hacer y generar ese valor, ¿no? Entonces para poner un poco, digamos, ya que vamos a hablar un poco de innovación, eh, vamos a dar la definición de innovación que es importante, ¿no? Porque a partir de ahí vamos a tener un esquema común para empezar a definir qué es lo que, a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, una de las definiciones que me gustaron más a mí de innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es la capacidad que debería tener la función de auditoría interna, obviamente de ofrecer más, ofrecer nuevos productos, ofrecer nuevos servicios, estar de alguna manera, digamos, expectante de lo que la organización necesita y en función de nuestros skills poder darlo, ¿no? Y esto obviamente, ¿no? Como nuestra definición dice, generar valor, bueno, obviamente productividad y competitividad, o sea, de alguna forma dar estos elementos que seguramente si los logramos en nuestras tareas, obviamente vamos a generar valor, ¿no? Entonces acá hay una definición que me gustó bastante, ¿no? Relacionado con lo que es innovación, que es la que dio o la que en su momento dio Jack Welch. Jack Welch en su momento, en la década de 80, 90, fue el CEO de lo que era General Electric, en su momento, digamos, uno de las personas más respetadas en lo que eran el management estratégico como tal, y nos dice esta frase que es cierta, ¿no? Cambia antes que tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, ya podemos de alguna forma relacionar la innovación con este concepto, ¿no? ¿Y qué significa? Y significa que de alguna manera nosotros tenemos que saber cuándo cambiar antes que los otros nos digan que tenemos que cambiar. La peor situación que nos puede suceder nosotros como Departamento de Auditoría Interna es que nos digan que realmente no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos anticipándonos y que de alguna manera tenemos que cambiar. Entonces, ese es el concepto de anticipación, ¿no? Tenemos que anticiparnos al cambio y cambiar antes que la realidad nos diga que tenemos que cambiar, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Entonces, en función de esa definición, ¿no? Que está relacionada también con lo que es auditoría, yo les propongo, o yo les proponía esto, ¿no? Porque vamos un poco a analizar de forma estratégica dónde vamos a estar de alguna forma poniendo nuestros recursos, ¿no? Obviamente nosotros como directores o gerentes o personas que tenemos que dirigir un departamento de auditoría interna, ya sabemos que tenemos que cambiar, ya sabemos que la innovación es un elemento que nosotros tenemos que considerar. Bueno, pero ¿en dónde focalizamos entonces el esfuerzo de la innovación, ¿no? En qué cuadrante, ¿no? Y acá un poco, digamos, este modelo un poco de innovación estratégica nos propone un poco, digamos, cuatro cuadrantes que surgen básicamente de dos elementos fundamentales son, si se puede decir, las dos ramas que nosotros podemos estar o que ofrecemos actualmente, una rama de aseguramiento y una rama obviamente de consultoría o de, en este caso, agregar valor, ¿no? Que no está relacionado específicamente con conceptos de assurance. Y por el otro lado, básicamente tenemos dos elementos fundamentales una vez que definimos, digamos, qué rama elegir, si es aseguramiento o bien si es consultoría. ¿Qué es? Primero, qué hacer, ¿no? Y obviamente cómo hacerlo, que son dos cosas distintas, ¿no? Obviamente, qué es lo que vamos a ofrecer y de qué forma vamos a ofrecerlo, ¿no? Entonces, en este cuadrante, básicamente lo que tenemos, obviamente, es un área que tenemos la función de consultoría y la función de qué hacer. Obviamente, ese es un universo amplio, porque obviamente las limitaciones de lo que nosotros podemos ofrecer o de que podemos agregar valor a la organización dependen en muchos casos de nuestra propia imaginación, ¿no? No hay algo que nos restrinja tanto, por lo tanto, obviamente, ¿dónde vamos a poner foco para de alguna manera extender nuestros servicios? Obviamente es en este cuadrante en el cual nosotros estamos brindando asesoramiento. El asesoramiento que podemos brindar depende obviamente de lo que nosotros determinamos. No hay algo muy regulado en ese sentido.
Y tenemos, digamos, el otro segmento dentro de lo que hacer, que es lo que es aseguramiento. Y en aseguramiento ahí obviamente tenemos una serie de lineamientos, tenemos normas, en este caso globales de auditoría, tenemos ciertas cuestiones que tenemos que cumplir en función de ciertas directivas. Por lo tanto, ahí obviamente la restricción de lo que quiero hacer e innovar no está muy obviamente extendido porque obviamente tengo que hacer determinados servicios, muchos de los cuales están en cierta forma regulados, ¿no? O sea que tengo que hacer en este caso lo que es permitido, ¿no? Y por el otro lado, si vamos a lo que es consultoría y lo que es cómo hacerlo, es decir, ya sabemos o ya hemos de alguna manera determinado qué hacer, pero de alguna forma ahí queremos decir cómo hacerlo, acá tenemos también lo que estamos denominando como innovación potenciada, porque también en la medida que nuestro, digamos, universo de lo que tenemos que hacer es amplio, obviamente después las formas en que podemos estar ejecutando esas tareas también, obviamente nos da una gran potencialidad de poder, en este caso, innovar y anticiparnos y hacer las cosas de una forma eficiente. Y por el otro lado, como vemos acá en amarillo, tenemos el otro segmento que es básicamente todo aquello de cómo lo vamos a hacer, pero para servicios de aseguramiento. Por lo tanto, acá mucho no podemos innovar porque de hecho lo que tenemos que hacer también está bastante regulado como tal, pero de alguna forma podemos estar innovando, porque independientemente de lo que tenemos que hacer, que está regulado, podemos de alguna manera optimizar e innovar en la forma en que lo podemos hacer, en los procesos que van a soportar ese, en este caso, que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, acá tenemos esta matriz estratégica y nosotros podemos estar diciendo si vamos a destinar recursos en la innovación, básicamente cuáles son los cuadrantes que nos podemos focalizar más. Si alguno de ustedes alguna vez leyó ese libro de estrategia, que era de administración estratégica, que era la estrategia del Océano Azul, básicamente en este caso en el cuadrante de qué hacer y de consultoría sería muy parecido a ese segmento de Mar Azul, en la cual nosotros podemos, en este caso, volcar toda nuestra innovación, mientras que el cuadrante qué hacer y de aseguramiento sería, en este caso, nuestro cuadrante del Mar Rojo, ¿no? En el cual había un montón de empresas que competían una tras otra. Esto también, ¿no? Acá, obviamente, en este cuadrante de aseguramiento, competimos por mucho y no nos podemos destacar porque obviamente las tareas que tenemos que estar realizando tienen que ser realizadas en función de ciertas características y normativas. Por lo tanto, tal vez el valor percibido por por lo que hacemos no es tanto como si lo va a ser el valor percibido si ofrecemos servicios de consultoría, porque obviamente ahí, obviamente, nosotros podemos determinar en qué podemos agregar valor a la organización, ¿no? Entonces, obviamente, acá tenemos esta primera definición, ¿no? De cómo centrarnos, ¿no? Y cuando vemos esto de, bueno, ¿cómo nos centramos? Bueno, acá lo que tenemos básicamente es una evaluación, evolución. Evidentemente la función de auditoría ha ido innovando, ha ido progresando, porque la función de auditoría de la década del 40, en el cual prácticamente lo que era es una función más que nada de aseguramiento, ¿no? Y de revisión, ha ido evolucionando a lo que es la definición actual del 2024, ¿no? Como básicamente lo mencioné antes, de un servicio que tiene en cuenta el aseguramiento, pero principalmente también tiene la consultoría y tiene no solo el preservar valor, sino en este caso el generarlo, ¿no? Y el generar, en este caso, valor sustentable, que es otro, digamos, otro elemento superador. O sea que, y como vemos ahora y como vemos en las nuevas normas de auditoría interna, como vemos los enfoques y los esfuerzos del Instituto Global con esta visión 2035 de hacia dónde tiene que ir la auditoría y en qué se tiene que convertir, nos damos cuenta que obviamente la función de auditoría ha de alguna manera seguido este precepto de cambia antes que hacerlo, ¿no? O sea, lo que está haciendo ahora y lo que seguimos haciendo es precisamente cambiar antes que
nos obliguen a cambiar, ¿no? Y entonces si pensamos básicamente, ¿no? Yo decía, bueno, estamos en una situación en la cual tenemos que cambiar, ¿no? Y entonces yo acá lo que planteo es, de alguna forma, este es un gráfico, en este caso que no recuerdo dónde lo vi, pero específicamente me gustó mucho porque acá básicamente podemos ver algunos drivers que están o que de alguna manera van a tener que generar innovación en la auditoría. Van a tener que hacer que cambiemos para que no nos obliguen a cambiar, ¿no? Y básicamente esos 7 drivers que yo digo que actualmente son los que están pesando y los que nos están obligando de alguna manera a hacer las cosas de forma diferente y adaptarnos, ¿no? Y hacer las cosas antes que nos pidan que las tengamos que hacer, son básicamente lo que es la auditoría, en este caso de tecnologías emergentes. Eso obviamente, a ver, en cuanto a Congreso, que seguramente este año van a tener, seguramente el componente tecnología, inteligencia artificial, etcétera, son elementos que seguramente va a estar en uno de los tracks. ¿Y por qué? Porque obviamente es un elemento que está impactando, ¿no? De alguna manera nos está impactando y que nosotros tenemos que de alguna manera reaccionar ante esto, porque la tecnología está viniendo, ¿no? Porque hay una serie de tecnologías que se están de alguna manera instalando cada vez más y que están presentes y nosotros tenemos que de alguna manera definir qué actuar. Por lo tanto, este primer elemento es un elemento que es un driver, es un elemento que nos obliga de alguna manera a adaptarnos y cambiar y empezar de alguna manera a actuar antes que nos obliguen a actuar. El segundo elemento también, si puede decir relacionado por la tecnología o no, pero tiene su entidad propia, también es toda la gestión de riesgos cibernéticos, ¿no? O sea, eso también lo estamos viendo y esto después lo vamos a estar comentando un poquito más adelante, pero en cualquier informe de RIS, de cualquiera, o por lo menos el Risk in Focus, el último Risk in Focus emitido, la ciberseguridad es un elemento fundamental, ¿no? Y vamos a estar viendo también cómo algunos organismos reguladores ya están obligando obviamente a reportar los incidentes de ciberseguridad. Por lo tanto, es un elemento que nos está de alguna manera impactando y que tenemos que reaccionar, tenemos que innovar ante esta nueva temática. Cumplimiento regulatorio. Y esto básicamente porque estamos de alguna manera en una era, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces estamos, o las eras son una especie de péndulo, ¿no? A veces obviamente los organismos reguladores son menos restrictivos y otras veces son más restrictivos. Ahora estamos en un péndulo que está de alguna manera yéndose hacia el lado de la regulación de todas estas tecnologías que hace 2 o 3 años estaban un poco libradas al azar, como es la auditoría, como es la inteligencia artificial. ¿No? Ya hay una serie de desafíos, ¿no? Y vamos a estar viendo cómo la regulación, en este caso de auditoría de inteligencia artificial emitida por la Unión Europea y otras regulaciones que ya están bajo análisis, por ejemplo, en Estados Unidos, que están de alguna manera ya determinando que ciertas acciones o cosas que en su momento eran un poco libradas al azar, ahora van a tener un impacto regulatorio. La gestión de datos y la privacidad es otro de los elementos, obviamente, en una sociedad básicamente surcada por los sistemas de información, en donde hablamos de la digitalización, en donde hablamos que los datos, o más que datos, la información abunda y que las organizaciones cada vez generan más información. Cuando hablamos, por ejemplo, que la inteligencia artificial como uno de los inputs necesarios para de alguna manera funcionar necesita información, grandes volúmenes de datos para precisamente poder razonar y generar determinadas respuestas. Obviamente, la privacidad de esa información es un elemento fundamental que también tiene que estar en el radar de la auditoría interna, ¿no? El tema sostenibilidad y el tema de responsabilidad social empresaria, eso de vuelta. Así como yo les digo que en cualquier congreso podemos estar teniendo la temática de tecnología y de inteligencia artificial, en cualquier congreso también vamos a estar encontrando ahora el tema de la sostenibilidad. No por nada, en este caso, en el último informe de riesgos del World Economic Forum, el tema de la sostenibilidad, del cambio climático y todos los riesgos asociados con cambio climático son riesgos, obviamente, que están en los primeros puestos, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos que de alguna manera
tener en cuenta independientemente del lugar en que estemos. Seguramente los países más centrales, los países un poco más avanzados, esta temática la tuvieron más temprana, pero de alguna forma está decantando también en nosotros, en estos lugares, también esos tipos de temática. La auditoría basada en riesgos, que es algo común, pero no común, porque obviamente los riesgos ya no son comunes, ¿no? Tenemos una realidad impactada por todos los temas que vemos y por lo tanto el clásico enfoque de riesgo ya no es el que tenemos que hacer. Ya tenemos, obviamente, que hay que innovar y ya hemos, de alguna manera, y en muchos casos se ha ido innovando desde puede ser lo tecnológico con herramientas que permiten administrar los riesgos y desde lo metodológico con, de alguna manera, metodologías para tratar de hacer que esa gestión de riesgos sea mucho más rápida, porque de vuelta nos está obligando a tener una mayor velocidad en el tratamiento de los riesgos. Y por eso, obviamente, todos esos aspectos tenemos otro elemento, otra tendencia que nos obliga de alguna manera a pensar, a que tenemos que adaptarnos antes que nos obliguen a adaptarnos, que es todo lo relacionado con la agilidad. ¿Y por qué eso? Y bueno, porque de alguna forma nosotros, ¿no? Estamos diciendo como uno de los ejes de la auditoría que queremos agregar valor, ¿no? Y obviamente el agregar valor es reaccionar en tiempo oportuno a los requerimientos que seguramente la organización nos va a estar haciendo. Y eso nos obliga a salir de un enfoque en el cual de alguna forma el accionar nuestro estaba marcado por un enfoque, en este caso de aseguramiento, ¿no? Muy secuencial, a un enfoque obviamente on demand, que tenemos que estar realizando los trabajos de forma rápida, porque nuestro cliente, si se puede decir, requiere en este caso el servicio y el informe de la forma más rápida posible, ¿no? Y tenemos otro octavo, si se puede decir, elemento que básicamente no es un driver, no es algo que genera o nos de alguna manera obliga a generar innovación, sino que de alguna forma también nos obliga, en este caso, a poder gestionar esa innovación y que no sería posible poder gestionar esa innovación si no tuviéramos, en este caso, el desarrollo de las competencias y en este caso, nuestros recursos bien formados, ¿no? O sea, es un elemento fundamental. Todo esto, ¿no? Todos estos elementos que de alguna forma requieren una respuesta para generar, en este caso, innovación, porque tenemos que reaccionar y tenemos que de alguna manera hacer las cosas antes que nos la pidan, necesitamos obviamente del factor humano como gran elemento que nos permita a nosotros precisamente lograr los objetivos de innovación en cada uno de estos aspectos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, si vamos un poco, ¿no? Si vamos analizando un poco cada uno de los elementos que fui mencionando, el principio o el primero relacionado con las tecnologías emergentes, ¿no? Y acá hablamos obviamente desde inteligencia artificial, que es lo que más está en palabras de todo y que seguramente todos nosotros estamos ávidos de saber de qué se trata, pero también tenemos un montón de otras tecnologías que ya se han ido incorporando, ¿no? Como blockchain, cloud computing y muchas más que seguramente surgirán y que en este caso es un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces acá vemos una serie específicamente apuntado a lo que es auditoría de tecnologías emergentes, de por ejemplo los riesgos que podemos tener en lo que es IA generativa. Y esos riesgos que podemos tener en IA generativa nos van a obligar, obviamente, a una capacidad de innovación y de poder reaccionar mucho más rápida, de saber cómo puedo, de alguna manera, encarar estos riesgos, la forma en que tengo que destinar recursos para poder, en este caso, contemplar y anticiparme a estos riesgos, ¿no? Algunos como, por ejemplo, el de lo que son sesgos algorítmicos, es decir, que el sistema de inteligencia artificial tenga ciertos sesgos que haga que obviamente sus resultados estén orientados a un lugar y no a otro. eh, Uso de herramientas que cada vez más nosotros tenemos de inteligencia artificial, que son de público dominio, pero que están utilizando, en este caso, modelos y datos con copyright. Por lo tanto, obviamente estamos de alguna forma violentando el derecho que tienen determinadas personas de esa información y lo estamos utilizando nosotros muchas veces sin saberlo.
riesgos de explicabilidad, que es algo obviamente que también tenemos que empezar a determinar y que básicamente una de las razones es cómo la inteligencia artificial muchas veces me puede a mí generar respuestas que no sé cómo las generó. Están bien, pero no tengo de alguna manera de establecer esa estrategia de razonamiento que me lleve a decir, en base a todo este razonamiento, la inteligencia artificial llegó a esta conclusión, sino que simplemente llegó a una conclusión y el núcleo de ese pensamiento es una caja negra. Por lo tanto, obviamente ahí se despierta o se genera un problema más que nada a nosotros como auditores que tenemos un resultado, pero no podemos explicar ese resultado. Derechos de autor, obviamente, más que nada relacionado con ese mundo inmenso de datos que manejan y que muchas veces hay ciertos cuestionamientos de, bueno, todos esos datos son de dominio público o en realidad se están manejando sets de datos que son de dominio privado y obviamente se está violentando la ley. Esto sumado a la privacidad, la calidad de la información, ¿no? que se está utilizando, a amenazas de seguridad, la propia inteligencia artificial, obviamente, así como genera beneficios, genera también, en este caso, problemas. No por nada, eh, en las estadísticas actuales relacionadas con ciberseguridad, vemos que ha crecido mucho todo lo relacionado con incidentes de ciberseguridad, muchos de ellos potenciados principalmente por la utilización de inteligencia artificial, que en este caso, en vez de ser utilizada por aspectos positivos, si se puede decir, es utilizada por delincuentes, ¿no? Para de alguna manera tratar de lograr sus fines. O sea que acá tenemos un primer elemento, en este caso, de drivers que tienen que de alguna manera a nosotros determinarnos que tenemos que destinar recursos para pensar qué hacer y tenemos que de alguna manera innovar, ¿no? Otro elemento que también tenemos, ¿no? De los que habíamos visto y que también es importante ver, es la gestión de los riesgos cibernéticos, ¿no? Como yo les decía, las auditorías internas impulsan mucho la ciberseguridad y todo el tema de, en este caso, los ciberataques, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un entorno que nos obliga a adaptarnos, que nos obliga, obviamente, a anticiparnos al cambio, básicamente porque tenemos que, bueno, tenemos nuevas regulaciones cada vez más relacionadas con este entorno. Por ejemplo, en este caso, la regulación de la Security Exchange Commission que nos pide a las empresas que están cotizando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que reporten cualquier incidente de seguridad, porque un incidente de seguridad eh, básicamente puede afectar a los accionistas, puede implicar acciones en que la empresa no puede estar ejecutando sus tareas y eso tiene que ser conocido por los accionistas para saber qué tan segura es la organización en la cual están invirtiendo. O sea que la ciberseguridad también se ha convertido en un factor que puede hacer que las acciones suban o bajan, ¿no? O sea que eso también, imagínense el impacto que tienen. Lo que yo les comentaba, el tema de la ciberseguridad como uno de los elementos fundamentales que están en la mente de los CAES precisamente por las implicancias que significan el ciberterrorismo, ¿no? Que si nosotros vemos ya que la ciberseguridad ha salido del teatro de simplemente ser realizado por personas que de alguna manera quieren algún rédito económico, sino que también es utilizado como política de Estado por determinados países y de alguna forma y no por nada, ¿no? Si ustedes ven, el ejército ucraniano, por ejemplo, tiene una división dentro de lo que es el ejército, que es una división de ciberseguridad, o sea, como una rama fundamental de lo que es el ejército, precisamente por los daños que puede causar ese tipo de situaciones, ¿no? Y como elemento, como para un poco ratificar esto, ¿no? En el año 2023, básicamente se estimaban las pérdidas por todos lo relacionado con temas de ciberseguridad de 8 billones de dólares. Por lo tanto, vean, digamos, el elemento, el driver, ¿no? Que debe de alguna manera, nos impacta a nosotros y nos hace de alguna manera tener la necesidad de pensar, de actuar antes de que, obviamente,
otros actúen por nosotros. El cumplimiento regulatorio que cada vez más se ha hecho bastante importante, ¿no? Y podemos mencionar, obviamente, que hasta año y medio atrás, 2 años, el tema de la inteligencia artificial era algo que básicamente estaba regulado por las empresas que generaban inteligencia artificial y específicamente hace un mes atrás la Unión Europea sacó precisamente su reglamento, su ley de inteligencia artificial en la cual básicamente a partir del año 2026, ese es el que de alguna manera empieza a ser aplicable. Las empresas antes tienen que de alguna manera cumplir con un periodo de adaptación, pero básicamente empieza a definir todo un marco conceptual y hasta definir ciertos tipos de riesgos, ¿no? Y definir ciertos tipos de inteligencia artificial que son permitidas y otras que no son permitidas. Entonces vemos acá como el organismo regulador se mete ya específicamente de lleno en lo que es la inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial, ¿no? Como esta, digamos, terreno en el cual cualquiera actuaba y nadie decía nada, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Y esto también se está hablando en Estados Unidos, hay de alguna manera proyectos en este sentido. En China también vemos como de alguna manera el péndulo está girando para el otro lado y obviamente esto, obviamente es un elemento en el cual nosotros tenemos que estar también atentos, ¿no? Para saber qué hacer, qué podemos ofrecer, la organización qué puede estar requiriendo en base a eso y obviamente poder actuar en consecuencia, ¿no? La gestión de privacidad y datos siempre fue un elemento, en este caso, relevante, ¿no? Las organizaciones cada vez más manejan mucha información, obviamente todos los elementos relacionados con digitalización, la propia inteligencia artificial que utiliza grandes volúmenes de datos para aprender, para poder de alguna manera hacer, digamos, sus respuestas, necesita grandes volúmenes de información. ¿Cómo esta información es obtenida? ¿Cómo esta información es curada, es decir, es procesada? ¿Cómo esta información es resguardada? Todos estos elementos también es un foco de atención, es un foco que está de alguna manera implicando que algo tenemos que hacer, que algo tenemos que pensar, que tenemos que empezar a generar alternativas para seguramente las empresas que nos van a requerir este tipo de, o por lo menos consultar y sepamos que obviamente es un aspecto que tenemos que tener en consideración. El tema de sostenibilidad, que en los últimos años también se ha venido convirtiendo en un elemento muy relevante para las organizaciones, por el cambio climático y por otros elementos, los stakeholders que cada vez más obviamente exigen a las empresas no solo exponer, en este caso, su rentabilidad y su valor por un aspecto financiero, sino también por un aspecto de sostenibilidad. Lo que hemos visto, pandemias, etcétera, y un montón de incidentes que cada vez más, en este caso, impactan en el planeta, hace de alguna forma que las organizaciones ya no se puedan desligar de lo que es, en este caso, la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y por lo tanto, es un dato relevante que nosotros tenemos que incorporar. De hecho, muchos de los departamentos, y yo recuerdo cuando una vez hablaba con un director de auditoría interna hace 1 año y medio, 2 años atrás, con todas estas cuestiones, ha obligado al departamento de auditoría también interna a innovar. Este director me comentaba que, por ejemplo, tuvo que tomar 2 ingenieros ambientales, ¿no? Porque que estaban dentro de su nómina de auditores, porque obviamente estamos cambiando el foco, estamos de alguna manera cambiando ciertos aspectos que tenemos que tener en consideración y eso nos obliga, obviamente, a empezar a adaptarnos e innovar, empezar a pensar qué vamos a hacer. En el caso de esta empresa en particular, ya obviamente estaba tomando skills que años atrás podíamos estar diciendo que nada que ver con la función de auditoría interna, como ser un ingeniero ambiental, pero que ahora sí, porque de alguna manera el contexto nos obliga a tener que empezar a reaccionar en este tema. Y habíamos hablado de la auditoría basada en riesgo, que podemos estar diciendo que es una de las cuestiones más habituales, estáticas, antiguas, que obviamente nosotros como auditoría podemos estar teniendo, básicamente porque siempre nosotros como auditores tuvimos básicamente nuestro enfoque de una auditoría basada en riesgos, pero lo que pasa acá es que el contexto de los riesgos ha cambiado. Eso también nos obliga a tener y empezar a destinar, digamos,
parte de nuestros esfuerzos es ver cómo podemos innovar para poder de alguna manera hacer que estos riesgos que están a la velocidad de la luz, de alguna manera poder detectarlos. Obviamente, los las metodologías clásicas para evaluación de riesgos y las metodologías clásicas, en este caso para evaluación de riesgos emergentes, de alguna forma están un poco en cuestionamiento o tenemos que de alguna manera estar empezando a precisar en nuevas metodologías que nos ayuden a hacer que esta gestión de riesgos sea más en tiempo real. Obviamente tenemos software que nos van a permitir, obviamente, hacer eso, pero también metodologías que nos permitan también hacerlo, ¿no? Los riesgos emergentes, como hemos visto, cada vez se han vuelto catastróficos. Tecnologías disruptivas, que obviamente también son catalizadores de riesgos, porque muchas de esas tecnologías, independientemente de que nos dan beneficios, son potenciadores de riesgos y generan otros tipos de riesgos que tenemos que, este, de alguna manera, adaptarnos mucho más rápido y obviamente genera un enfoque de riesgo mucho más dinámico del que tenemos que hacer. Por lo tanto, estamos de alguna manera obligados a modificar ese enfoque para tratar de adaptarlo en un entorno, obviamente, que se mueve más. Y ese entorno que se mueve más, obviamente también nos exige, ¿no? Innovar en cuanto a las metodologías que nosotros como auditoría interna vamos a estar funcionando, ¿no? No ya ese enfoque de alguna forma secuencial que nosotros teníamos de enfoque de cascada, si te estamos hablando no de una metodología de desarrollo de software, y tenemos que de alguna manera empezar a buscar otro tipo de metodologías como las que ya existen, ¿no? Hace 5 o 6 años, Agile, obviamente una metodología surgida también de lo que es el software, pero de alguna forma de una metodología mucho más dinámica, básicamente por esto, porque hay que responder o responder a la velocidad de la luz implica moverse a la velocidad de la luz. O sea, si que nosotros tenemos riesgos, ¿no? Que de alguna forma cada vez más se mueven a la velocidad de la luz, tenemos que nosotros reaccionar a esa velocidad de la luz. Y por lo tanto eso nos implica tener que innovar en nuestras metodologías de cómo vamos a estar haciendo nuestro trabajo de forma tal que podamos reaccionar de la forma más rápida posible, ¿no? Como yo les pongo un poco acá, el movimiento de la auditoría interna de preservar valor a lo que es generar valor. Y eso es un cambio muy importante, ¿no? Obviamente, y valor sustentable. Y esto, obviamente, este cambio, ¿no? Y más que nada el cambio de generar valor implica obviamente, estructuras en las cuales vamos a tener niveles, si se puede decir, retrospectivos, es decir, aprendiendo de nuestras lecciones. Vamos a tener que tener perspectiva, que es sabiendo dónde la organización está y dónde necesita ir, pero principalmente necesitamos tener, ¿no? E incorporar y empezar a agilizar y desarrollar un enfoque prospectivo, que es ayudar a la organización a saber lo que puede venir creando valor a través de asegurarse que los riesgos emergentes son identificados y gestionados. O sea, esto también es un elemento fundamental, ¿no? Es decir, el enfoque prospectivo, y el enfoque prospectivo nos implica anticipación y nos implica de alguna manera redesarrollar nuestras metodologías clásicas de auditorías para poder adaptarnos. Agile es una forma y seguramente tenemos, ¿no? que seguir poniendo las fichas en innovación para poder de alguna manera cada vez reaccionar más rápido. Y todos estos 7 elementos que fuimos mencionando, que son factores externos o factores algunos internos, que hacen que de alguna manera tengamos, como decía ese refrán de Jack Welch, de cambiar antes que las situaciones nos obliguen a cambiar, obviamente no van a ser posibles sin un octavo elemento que precisamente es el factor humano. Es decir, el factor humano es obviamente el que nos va a ayudar a, de alguna manera, poder manejar estos aspectos, poder de alguna manera anticiparnos, poder, en este caso, enfocar y realizar innovación, que es obviamente la capacitación y los perfiles de las personas que van a estar dentro de nuestro departamento, que obviamente tienen que ser perfiles multidisciplinarios, perfiles abiertos, perfiles obviamente con una gran capacidad de empatía, ¿no? De conocimientos tal vez más variados, ¿no? O por lo menos gente especializada en ciertos conocimientos más tecnológicos y en un enfoque, obviamente,
de vuelta de empatía, ¿no? Y empatía precisamente por, digamos, ponerse en los zapatos de otros. Si queremos de alguna forma generar valor, vamos a tener que de alguna manera tratar de percibir lo que los otros para poder ofrecer eso y poderle generar valor. Entonces la empatía es un valor fundamental que tenemos que tener en consideración y esto, obviamente, en este caso, el factor recursos, el factor de capital humano es realmente un elemento fundamental para poder hacer que estos 7 drivers que yo les mencioné anteriormente puedan de alguna manera, los podamos manejar de forma apropiada, podamos canalizar, en este caso, un apropiados esquemas de innovación y podamos, en este caso, reaccionar de forma apropiada y anticiparnos a los que, en este caso, el contexto nos está diciendo que tenemos que reaccionar como tal, ¿no? Entonces, si tuviéramos que un poco resumir esta presentación, que de vuelta, obviamente, es más que nada una punta de lanza de algo que les quiero proponer, ¿no? Pero quería compartirlos con ustedes. Básicamente la auditoría debe cambiar antes que tenga que cambiar. Ese es el concepto, como lo vimos, y de hecho va hacia ese lugar. O sea, por suerte estoy teniendo esta conversación no desde la perspectiva de que no lo estamos haciendo, sino que seguramente lo estamos haciendo y seguramente vamos a tener que hacerlo más. Esto implica anticiparnos y bueno, y gran parte de esa anticipación implica innovar en nuestra forma habitual de hacer las cosas en todos esos aspectos o de alguna forma buscar la forma de hacer determinadas acciones en función de todo lo que vimos, de los impactos que cada vez vamos a estar teniendo. Existen factores externos e internos que están empujando a la auditoría a la necesidad de cambiar. Las nuevas normas globales de auditoría interna es un ejemplo, como les decía, que nuestra profesión ya está, de alguna manera, en ciertos aspectos, percibiendo el futuro y cambiando. Y la necesidad de llevar la función de auditoría interna, en este caso, a un siguiente nivel. Y cada uno de los drivers que hemos visto anteriormente nos va a exigir a nosotros que debamos, en muchos casos, cambiar la forma que hacemos las cosas. Debemos aplicar nuevas ideas y nuevas prácticas para de esta forma, en este caso, incrementar la competitividad, poder reaccionar de forma apropiada y básicamente, ¿no? Si sabemos aprovechar bien todos estos aspectos y estos drivers que nos van a exigir a nosotros, obviamente, este aspecto de cambiar para que nadie tenga que decirnos que tenemos que cambiar, nos van a permitir a nosotros posicionarnos, en este caso, con un sector dentro de la vanguardia de la organización y básicamente con estos dos preceptos que cada vez más están presentes en nuestro, digamos, ideal de auditoría, que es básicamente el generar y sustentar valor. Y para generar y sustentar y generar valor sustentable para las organizaciones, ¿no? Y no solo preservarlo, obviamente el enfoque de la innovación es una herramienta muy importante para poder lograr este sentido. Por lo tanto, es algo que los departamentos de la auditoría interna no tienen de alguna manera que dejar de analizar, porque seguramente es un camino para generar de vuelta valor sustentable y preservable en las organizaciones. Así que bueno, nada, quería compartir un poco esto, esta visión mía, ¿no? Un poco esta clase un poco de autor, de compartirle un poco mi visión que yo tengo de la auditoría y la innovación. Y bueno, estoy a disposición, obviamente, para las consultas que quieran realizarse. Creo que más o menos hemos estado en los tiempos que me habían dicho. Gracias, Javier. Y la verdad es que así, tal como lo dices, obtener esta visión desde tu experiencia, desde cómo ha sido tu labor académica, tu labor de trabajo en una de las Big Four, creo que nos da una buena perspectiva no solo de lo que debemos desarrollar como auditores internos, sino de las expectativas que puedan tener nuestros consejos de administración, nuestros comités de auditoría, nuestras gerencias generales, por ejemplo, porque las empresas también están innovando, o sea, las empresas van a una velocidad eh, tremenda del lado de hacer negocios y auditoría interna, pues no se puede quedar atrás.
Una de las preguntas que tenemos por aquí viene a razón de eso y nos preguntan, ¿cómo puede auditoría interna alinearse a esa innovación, pero con el problema que sufrimos siempre, con presupuestos limitados? ¿Cuál debe ser entonces el enfoque que debe tomar auditoría? ¿Cómo visualizas esa carrera que auditoría tiene que tomar para alinearse a la velocidad de los negocios? Bien, perfecto. Sí, obviamente, a ver, eh, este modelo, y esto sería ideal, básicamente, obviamente, si tuviéramos presupuesto ilimitado. No lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, es precisamente que yo, de alguna manera, los invito a ver. Nosotros tenemos, obviamente, para poder destinar nuestros recursos, primero tenemos que entender bien hacia dónde los vamos a estar orientando. Y para eso tenemos que hacer un análisis anterior, ¿no? De definir precisamente, bueno, cuáles son los aspectos estratégicos a los cuales yo, como función de auditoría interna, voy a estar apuntando. Y esta podría ser una primera aproximación, o sea, definir, a ver, dentro de mi mapa de auditoría interna, yo quiero que auditoría interna genere valor, sea percibida y cuáles son, de alguna manera, los sectores en los cuales yo puedo empezar a enfocar, digamos, ese esfuerzo, ¿no? Lo veíamos en este primer cuadrante, decíamos, bueno, si vamos a enfocar esfuerzo, enfoquémonos en esto. Y cuando digo esfuerzo, digo personas y recursos, digamos, de plata como tal. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer ese, digamos, razonamiento estratégico, ¿no? De definir cuáles son, de alguna manera, los elementos estratégicos en los cuales la auditoría interna puede destinar los pocos recursos que tengan o el departamento para generar valor y obviamente para tener una mayor percepción eh, dentro de la organización, ¿no? O sea que yo diría que ese análisis estratégico primero de hacia dónde quiero ir, ¿no? Es importante para que después ese día a día no nos termine a nosotros estando generando, digamos, o destinando recursos en lo que primero que aparece, en tratar de salvar, digamos, los problemas cotidianos, que está bien, porque tenemos que hacerlo, pero tenemos que darnos el tiempo de poder razonar eso. Y casualmente eso, digamos, otra de las herramientas, yo justo en un grupo que compartimos, Eric, o sea, algo muy relacionado también, y para algunos que no lo conocen o no, es la matriz de Eisenhower, que precisamente la que permite es dar digamos, un lineamiento de las situaciones que podemos tener en el día a día, también lo divide en cuatro cuadrantes y determina qué es lo urgente o no. Bueno, esto básicamente sería un enfoque, digamos, de dónde destino la innovación y podríamos hasta hacer también un enfoque de la matriz de Eisenhower de decir, bueno, ¿y dónde destino realmente esos recursos? Pues si no, no hay uno de los cuadrantes que dice que yo estoy destinando mi día a día, ¿no? Que es el clásico contesto mails, que al final del día, digo, no sirven para nada, ¿no? O sea, sí sirven, pero obviamente no me posicionan a mí en la estrategia que yo quería. Pero bueno, el día a día me hace contestar mails y no puedo pensar en eso. Entonces, digamos que también, ¿no? Digamos, hay que hacer un análisis estratégico de hacia dónde quiero ir, de dónde destino los recursos. Sé que es difícil porque siempre es fácil, digamos, como digamos, el asesor espiritual, ¿no? Que les diga, "Ah, hay que hacerlo", pero bueno, hay que hacerlo, digamos. La matriz de Eisenhower también, uno puede decir, pero no puede ser, bueno, pero hay que hacerlo, hay que sentarse y empezar a actuar sobre eso y empezar a sacarse lo que no es, digamos, no agrega valor. Y en esto precisamente es eso, empezar a destinar los recursos en aquello que genera valor y para eso tengo que hacer antes un análisis estratégico para determinar qué es y hacia dónde quiero ir con mi función de auditoría interna y cómo quiero ser, quiero que esa función de auditoría interna sea percibida. Y en base a eso, ahí destinaré los pocos recursos que tengo. Excelente, Javier. La verdad es que en dos palabras, auditar lo importante, ¿verdad? Teníamos que buscar la parte esa de descubrir qué es lo importante. Y bueno, y no quiero desaprovechar aquí una consulta que nos hace Henry Ruiz para conocer tu punto de vista, porque claramente en la innovación hay diferentes grados de madurez. Algunas empresas tienen, pues son muy innovadoras, disruptivas, otras son mucho más conservadoras y hay departamentos de auditoría como bastante inquietos también que reciben este tipo de webinars, reciben esa visión del mundo como la que vos tenés
tu perspectiva global. Entonces, por aquí Henry nos pregunta, ¿y qué hacemos con aquellas administraciones que no atienden las recomendaciones que da auditoría interna para irnos a un nivel de innovación pues, que te genere mayor madurez y una mayor agilidad en los negocios? ¿Cómo visualizas eso? Bien, yo ahí una vez en un escrito, algo que empecé a pensar, se titulaba algo así, cómo hacer percibir el valor de la auditoría, ¿no? Que es una cuestión tal vez relacionada con eso, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, Eric. Nosotros tenemos empresas y, a ver, hay empresas más innovadoras, empresas que no, empresas que asumen más riesgo, empresas que no. O sea, obviamente hay todo un universo, ¿no? De situaciones. Y hay empresas, obviamente, que son más conservadoras, ¿no? Entonces yo acá lo que le diría es precisamente es cómo yo logro llegar a esas administraciones que no son permeables a la innovación y lo hago desde digamos, un enfoque de demostrar, ¿no? Y demostrar realmente los beneficios que trae la innovación, ¿no? O sea, de alguna forma tratar de llevar, y eso es difícil, ¿no? Porque todos decimos, si innovo en esto, seguramente vamos a obtener más beneficios. Bueno, tratar de llevarlo a un enfoque más cuantitativo que lo cualitativo y empezar a demostrarle los beneficios de por qué yo tengo que tener este software y esta metodología, porque esto va a estar generando estas ventajas, ¿no? O sea que obviamente ahí tengo que ser un buen comunicador y tengo que exponer bien, digamos, a estas áreas que obviamente son mucho más conservadoras, porque al final del día a ver, la empresa es conservadora, pero entre nosotros y hablando en voz alta, todas quieren ganar dinero. Y si de alguna forma le demuestro, ¿no? que todos estos, digamos, elementos terminan redundando en un mayor valor, obviamente ahí no son conservadoras, ahí obviamente quieren ganar dinero. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Y es complicado el desafío de poder empezar a demostrarles, ¿no? Con hechos concretos, que hay un beneficio, ¿no? Pero obviamente eso implica, voy a innovar esto y todo, bueno, van a instalar software, lo que sea, pero bueno, demostrame algo, no show me, demostrame realmente lo que puedo ganar, ¿no? Y creo que ahí es un enfoque, y es un enfoque de, yo creo, también nos toca ser evangelistas, ¿no? Como digo yo, o sea, nos toca obviamente tener, ¿no? Como buen evangelista, obviamente repitiendo y repitiendo y de alguna forma algo quedará. Bueno, eso también, ¿no? En la medida que nosotros estemos convencidos, ser un agente de convencimiento para los otros, ¿no? Así es, Javier. Comparto contigo. Tenemos dos preguntas, una filosófica y una práctica. Creo que te voy a lanzar la práctica y dejamos la filosófica para el cierre. La Bien, práctica, la pregunta práctica nos la hace Coti García Alburez, que es una profesional guatemalteca que ha dado un gran impacto a la función de auditoría interna en la empresa que representa. Yo le tengo un gran aprecio, sobre todo por el apoyo que siempre le ha dado al Instituto de Auditores Internos de Guatemala y a la Alianza en general. Y ella nos pregunta si podés darnos ejemplos de programas o alguna recomendación de temas sobre inteligencia artificial que podamos aplicar de forma concreta en la función de auditoría interna. ¿Cuál ha sido tu experiencia alrededor del tema? bien. Con respecto a inteligencia artificial, a ver, yo por ejemplo, eh, soy licenciado en administración, digamos, la profesión me ha llevado también a aspectos tecnológicos, pero por ejemplo no soy licenciado en sistemas y no me siento con la autoridad, obviamente, para enfocar en algunos aspectos muy relevantes, ¿no? Entonces, las organizaciones obviamente cada vez más y nos va a tocar que empiecen a implementar algún tipo de inteligencia artificial. Entonces yo, realmente lo que recomiendo, ¿no? Para de alguna forma, para cualquiera que no es tiene muchos conocimientos, o sea, conocimientos en lo técnico, es empezar, obviamente, y lo que estoy diciendo bastante es una gobernanza, y que lo van a estar escuchando, una gobernanza de inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a un organismo que puede estar dentro de lo que es la propia gobernanza de la tecnología de información, de IT, pero específicamente va a estar gestionando todo lo que es relacionado con la inteligencia artificial. O sea, eso tiene que
hay una entidad. Ya de alguna manera, cualquier proyecto de inteligencia artificial no puede de alguna manera estar gestionado porque a alguien se le ocurrió, sino que tiene que estar de alguna manera bajo el paraguas de esta gobernanza. Y cuando empezamos a decir un principio de gobernanza, y nosotros como auditores a veces siempre, ¿no? Por más que sea la gobernanza de TI, la gobernanza de lo que sea, hay ciertos parámetros que empiezan a formarse en una matriz que nosotros podemos empezar diciendo. Entonces, una matriz, seguramente voy a estar diciendo rápidamente, bueno, el proyecto de software como tal ha sido adecuadamente preparado, el proyecto de software como tal ha sido de alguna manera correctamente probado. Los resultados de la inteligencia artificial se corresponden con parámetros específicamente definidos, es decir, que la organización definió una serie de comportamientos y las pruebas determinaron si se está de alguna manera yendo a esos comportamientos o no. Una serie de principios éticos también que tienen que estar teniendo en cuenta, es decir, de dónde busca la información, cómo se resguarda la información. Eso, digamos, cuando empezamos a hablar de gobernanza, empezamos a tener una serie ya, se nos empieza a llenar de alguna forma la casillerita de controles relacionados con ese aspecto, ¿no? Entonces yo, básicamente, desde mi función de auditoría interna, básicamente, generalmente, y por la experiencia que tengo, es en cuando la organización va, obviamente, hacia una inteligencia artificial, la implementación, etcétera, obviamente nosotros empezar a aportar desde este primer aspecto que es en el desarrollo, la sugerencia, ¿no? Y la revisión de una gobernanza de inteligencia artificial con todos los, de alguna manera, parámetros y controles que deberían estar teniendo, como yo les mencioné, y obviamente hay mucho más. Después, ¿dónde podemos obtener cierto tipo de información? Bueno, hay desde, obviamente, papers, o sea, el Instituto de Auditores Internos Global ya está mucho. De hecho, hay una página específica relacionada con lo que es inteligencia artificial, o sea, está destinando muchos papers en ese sentido, ¿no? Hay papers antiguos, hay uno que yo siempre tenía de del 2018-19, que era precisamente gestión de la gobernanza de ahí, que es un paper antiguo también del Instituto Global, o sea que hay material ya específicamente que se está generando. Pero bueno, volviendo a la pregunta, para ser un poco concreto, yo diría que en un enfoque práctico arrancaría precisamente con eso, ¿no? Con la gobernanza definir una gobernanza de inteligencia artificial en las organizaciones con todo el marco normativo que eso implica y nosotros obviamente como de alguna manera eh, colaboradores indirectos, pero sí de alguna forma supervisando esa construcción. Excelente, Javier, muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio para invitar al próximo miércoles 8 de mayo, que tendremos también nuestro segundo webinar, una excelente presentación que nos hará el profesor Julio Ulín sobre cómo debe afrontar la auditoría interna los incidentes de ciberseguridad. Así que están cordialmente invitados, porque hemos tenido presentadores de lujo e inaugurar con Javier este ciclo de conferencias realmente para mí pues es un verdadero orgullo. Y además pues invitarlos al Congreso Regional de Auditoría Interna, que este año será 8 y 9 de julio en la bella ciudad de Antigua, Guatemala. Están cordialmente invitados, una buena excusa para venir a conocer Guatemala y particularmente nuestra ciudad de Antigua, Guatemala. Y bueno, quiero pues no dejar en saco roto este comentario que nos hace Roosberg Candayo sobre la visión resignificativa, pensar en una utopía en la profesión. Realmente en estos días uno va al médico y, y no te dan un diagnóstico exacto a pesar de los avances en la medicina, en la tecnología, en la inteligencia artificial. Seguimos a prueba de error con los médicos, vamos con los abogados y todos tienen un criterio diferente, o sea que pareciera que todas las profesiones tienen un tope, un límite, tienen 1000 criterios, tienen 1000 formas de hacerlo, pero si nos vamos a la parte filosófica, pensar en una utopía de la profesión, ¿cómo lo ves? Ahí quisiera que te pusieras el sombrero académico, pues porque todas las profesiones probablemente tendrán un toque de ¿será que debe existir o no? ¿Será que debe funcionar o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perfecto. Un pequeño tema, aprovechando que decía,
yo hace 10, 15 años tuve la oportunidad de estar en Antigua, Guatemala, hermosa ciudad. O sea que eso obviamente ya justo tuve la posibilidad una vez que estuve por Price, así que nada, eso. Ahora vayamos a lo importante, ¿no? La visión de la utopía y de la profesión de auditoría interna. Yo una vez, este, de alguna forma, hay un artículo que una vez escribí que estaba relacionado un poco con Terminator, ¿no? Pero en este caso la visión esta era, ¿qué pasaría si la auditoría no existe? ¿No? Entonces, ¿y qué pasaría si la auditoría no existe? ¿No? Vamos a pensar en una utopía, en una distopía. Eh, a ver, yo creo que todos los basamentos en los que se estructura la sociedad moderna también no existirían, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones relacionadas con la confianza, con un marco de control mínimo, con un marco de que las organizaciones ganan dinero pero no lo dilapidan, eh, cuestiones relacionadas con distintos tipos de seguridad que harían, y bueno, y de ese trascender que esas empresas hacen a inversores que obviamente si no tuvieran una serie de cuestiones de seguridad, tanto en su auditor externo como interno, obviamente no confiarían en la empresa. Por lo tanto, en mi visión, digamos, de esta distopía, que pasa así, em, la sociedad obviamente era una sociedad del 1800, porque obviamente el ímpetu, este, si se puede decir capitalista, está de alguna manera también, y de ganar dinero y asegurarse y que la gente invierta y exista confianza, está, creo yo, garantizado por nosotros. Entonces, mi visión, ¿no? De que si no existiéramos, creo que obviamente el entorno en el cual nosotros tenemos actualmente no existiría, ¿no? Y obviamente habría atrasos porque nadie querría invertir por una cuestión de seguridad. Y nosotros damos seguridad, además de otros conceptos, ¿no? Entonces, esta es mi visión, qué pasa si no existimos. Ahora, ¿qué pasa de nosotros en un futuro, ¿no? Y eso es lo que, a ver, yo quiero creer, ¿no? Porque nosotros pensamos que la auditoría de nosotros en los próximos 30, 40 años, a ver, básicamente va a haber un montón de tareas que van a estar muy estandarizadas. De hecho, eh, eh, podemos pensar en ChatGPT que nos tire, que nos diga básicamente cómo queremos hacer el plan de auditoría de un ciclo de compras y ya básicamente lo tenemos armado. O sea, eso de alguna forma lo vamos a tener, ¿no? Pero seguramente lo que nos hace diferencia y que por suerte todavía es ese concepto de cuando nosotros vemos algo, ¿no? Y vemos, y esto no está bien, y lo analizamos, y hay una experiencia previa, y podemos recapitular situaciones anteriores y podemos estar diciendo, esto para mí está mal, esto puede ser un fraude. O sea, hay cuestiones en las cuales nuestro juicio profesional, ¿no? Nos hace una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, yo me imagino un futuro en el cual básicamente las tareas muy repetitivas van a ser obviamente realizadas por software que seguramente lo van a hacer muchísimo mejor que nosotros y en un entorno en que nosotros vamos a poder aportar valor desde un concepto muchísimo más, digamos, puro del concepto de auditoría. No es que empiezo a tildar cosas, está bien, soy auditor y tengo que tildar cosas para después tener que dar una opinión. Va a ser más puro, o sea, vos estás para darme esa opinión. Que tilde cualquiera, no importa, vos estás para eso, para ese momento de gloria, que es demostrarme lo que valés en eso, en cuando vos veas esto y digas, esto está mal. Acá hagamos otra prueba, ¿no? El resto de tildar, eso sinceramente va a estar reservado a, digamos, sistemas que seguramente van a tildar mejor que nosotros y nos van a dar obviamente un input muchísimo mejor que lo haríamos nosotros, ¿no? Esa es un poco la visión que creo, ¿no? Que nos estamos reservando. Excelente, Javier. Realmente en este momento pensaba que no va a haber ningún robot, ninguna inteligencia artificial, ningún procedimiento automatizado, ni ningún mecanismo que te haga sentir lo que es levantar una copa del mundo, pues, o sea, nada va a poder sostener, cambiar esa emoción, ese criterio, ese pensamiento que solo los seres humanos tenemos. O sea que creo que seguimos. Lo que nos toca es prepararnos para un futuro donde seamos participantes y garantizadores de ese futuro.
Javier, antes de despedirnos, queremos ver el video de invitación al Congreso Regional, así que ¿Cómo le no? pido a nuestra Perfecto. área de producción ahí para que tengas Dejo de esos, compartir. Perfecto. tengas esos bellos recuerdos de cuando estuviste en Antigua y ojalá puedas venir. Entonces, a nuestras chicas que están ahí de soporte les pedimos que nos ayuden con el video. Y a nuestros participantes, pues que no se desconecten ahí para que puedan sentir esa emoción de ver de cerca Antigua Guatemala. Hola, buenas tardes. No sé si me pueden indicar si lo ven por ahí. Solo la pantalla todavía no está corriendo ni tiene sonido. Ok. Solo las palomitas vemos volando en el cielo. Guatemala te espera. El Instituto de Auditores Internos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua te invitan al Congreso Regional de Auditoría Interna, donde te sumergirás en un mar de conocimientos y aprendizaje, explorando las últimas tendencias y mejores prácticas en el campo de nuestra disciplina. Reserva tu cupo. Vamos a explorar, aprender y construir el futuro de la auditoría interna. Excelente. Aquí los esperamos entonces 8 y 9 de julio. Y Javier, nada, no me queda más que agradecerte tu apoyo que siempre e incondicionalmente le das a los institutos de Centroamérica. Te agradecemos muchísimo. Sabemos que pues las diferencias horarias seguramente en Argentina ya es de noche, aquí son las 5 de la tarde, 5:15, pero sos incondicional. No tenemos más que agradecerte tu participación, tus buenos criterios, la guía que siempre nos das, el reto que nos dejas para poder ser mejores auditores. Así que te damos el espacio para que te puedas despedir de tu audiencia y agradecerte nuevamente tu colaboración. Bueno, simplemente, Eric, como siempre, el cariño, si se puede decir, es mutuo, porque obviamente también ustedes se han portado muy bien conmigo, así que obviamente estoy muy agradecido. Y al resto, obviamente, nada, que se desafíen, ¿no? Obviamente estamos en momentos en el cual tenemos que ir por más, ¿no? Ese es el enfoque que seguramente cada vez más vamos a estar, tenemos que proponer, ¿no? Entonces, es ese, ¿no? Esto más que nada fue una especie de instancia que reflexionemos y que se vayan, digamos, con la visión de dónde pueden mejorar, de dónde pueden innovar, de dónde pueden ser mejores, de dónde pueden generar valor, porque sus organizaciones lo necesitan, nos necesitan a nosotros en esa función. Muchísimas gracias, Javier. Por ahí, Lorival nos decía que en Brasil son las 8 de la noche, entonces vamos a tener en Guatemala a Renato Rizacusi acompañándonos en el Congreso Regional. Va a tener su pequeño jet lag, pero también va a ser un gran participante aquí en nuestro país. Bueno, sin más, agradecerle a todos los participantes e invitarlos de nuevo para que el miércoles 8 de mayo estén presentes en una nueva edición de este mes de la concientización, donde tenemos varias actividades en el mes de mayo. Muchísimas gracias, entonces, Javier, muchas bendiciones y muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches a todos. Un gusto. Igual. Adiós. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.